Santiago, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar, lo que voy a hacer es presentarme para todas aquellas personas que no me conocen. O sea, si bien estamos acá con muchos colegas que nos conocemos hace años, mucha gente no me conoce, entonces voy a presentarme. Mi nombre es Claudio Smetanka, soy, como bien dijo Santiago, graduado y docente de esta hermosa y querida carrera. Yo estoy hoy en día como profesor adjunto a cargo de la materia Administración de Personal 1 de la cátedra Prieto. Y básicamente mi experiencia laboral al día de hoy trata sobre la consultoría y sobre la docencia e investigación. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es un poco una forma un tanto provocativa, lo reconozco, de poder observar situaciones vinculadas al trabajo. Y precisamente por una idea provocativa es que va a estar basada en fotografías. ¿Por qué planteo la idea de la fotografía? Planteo de esta manera porque mi tesis de maestría consiste en fotografías a partir de determinados criterios o marcos teóricos, representar sobre qué es lo que pasa cuando determinados empresarios o dirigentes de empresa comunican a través de la imagen. Les digo que si bien es algo que está también haciéndose y va en proceso, ya varios trabajos previos se han presentado incluso en estas jornadas, y es muy interesante ver cómo a veces la imagen dice muchas cosas, mucho más de lo que uno desde lo discursivo puede llegar a observar, ¿no es cierto? En el caso mío, ustedes saben que si en alguna oportunidad cursaron la materia que hoy en día dirijo, ustedes van a encontrar de que trabajamos con un marco teórico muy vinculado con las culturas organizacionales. Hoy no vamos a trabajar de cultura ni nada por el estilo, no, es algo completamente nuevo, bastante novedoso y más aún todavía por el tema que se toca y en la forma en que se toca, pero ahora les voy a explicar un poco de qué se trata. Entonces, como le decía, esta idea de mi tesis está dada por la idea de qué es lo que representan determinados empresarios que estarían enmarcados en lo que por lo general nosotros solemos llamar orientación cultural al poder y la autoridad. Por eso mismo, ustedes saben que a mí me interesó mucho el tema de trabajar con tres empresarios. Insisto, es una cuestión que también se está trabajando, pero cuando uno va investigando, les comento que se encuentra con mundos completamente interesantes y a veces hasta inabarcables. ¿Por qué? Pues yo trabajo con tres casos que son bastante paradigmáticos. Uno es el de, y todo esto como introducción, ¿no es cierto? Para que me conozcan quién soy. Una, uno es Roberto Noble, que probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, pero fue el fundador del diario Clarín. La segunda empresaria en este caso es quien se conoció como Amalita, pero se llamó Amalia de la Cruz de Fortabat, que es un tema para una tesis entera, en términos de lo que es la imagen. Y de todas las imágenes, o sea, fue algo que realmente es muy interesante para investigar. Me quiero animar a un spin-off el año que viene con esas fotografías para si hay jornadas, espero que sí. Y la idea, y el tercer caso, es el caso de la familia Roca, que son, digamos, la familia fundadora y dueños también de la organización Techint. Pero insisto, esto es para que más o menos mostrarles que esta idea de trabajar con fotografías, que es algo bastante poco usual en nuestra área disciplinaria de las relaciones de trabajo, es algo que digamos, que lo vengo trabajando hace varios años. Ok, la idea del día de hoy, en realidad, tiene que ver, o sea, ¿cómo surge todo esto? A partir de que yo estoy haciendo una tesis de maestría, pero de la maestría en comunicación y cultura, que también se da en la Facultad de Ciencias Sociales, ya hace varios años. Bueno, esta idea, como yo le decía, de empezar a ver cómo un empresario, o cómo ciertos empresarios se empiezan a referenciar en la imagen, que no solamente foto, sino escultura, pintura, arquitectura, es algo que realmente a mí me llamó mucho la atención y que, insisto, no es algo que aparece cuando aparecen los empresarios modernos.
En realidad esto viene ya desde mediados y a fines del siglo pasado. Para más o menos como para hacer una idea, yo les puedo tirar un nombre de un señor llamado Enrique Tornquist. Sí, si uno ve la provincia de Buenos Aires, es una localidad llamada Tornquist, y está precisamente en homenaje a este señor, pero si ustedes en algún momento vieron historia del movimiento obrero o incluso estructura económica y social argentina, es raro que no se hable del señor Enrique Tornquist porque fue uno de los primeros grupos empresarios argentinos. Estamos hablando de mediados a fines del siglo XIX. Por eso digo que es algo sumamente interesante, pero no quiero hablar de eso, básicamente. La idea, concretamente, también quiero hacer una aclaración. O sea, insisto, esto, lo que ustedes van a ver en el día de hoy, tiene que ver con un trabajo in progress, y es un boceto. Es algo que todavía no está terminado, pero que de alguna manera está dando una idea o una pauta de a dónde se pretende llegar. También, a modo de, digamos, de dinámica, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, Santiago, si esto se puede hacer, si alguien quiere hacer una pregunta, en el momento, digamos, en cualquier momento la puede hacer o no. Sí, por una cuestión de organización, si quieren las dejamos para el final, pero como Ah, usted ok, quiere, perfecto, está bien, mejor todavía, está bien. tenemos. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a hablar de algo que a mí me llamó mucho la atención como graduado, como habiendo estudiado como graduado, de que nunca me había enterado de lo que ustedes van a ver en el día de hoy. Y no estoy hablando de algo que pasó hace pocos años, estoy hablando de algo que pasó hace más de 50 años. ¿Y cómo es? Claro, precisamente, o sea, vean ustedes que, por ejemplo, esta clase se llama, lo voy a recordar, para quien no lo recuerda, de la familia obrera de Oscar Boni al trabajo como palimpsesto, un boceto fotográfico. Entonces uno diría, bueno, pero en principio, ¿qué sería palimpsesto? ¿Y qué es hoy en día el trabajo como palimpsesto? Entonces, para eso tenemos que ir previamente a la definición. Y se la voy a pasar, si me permite, voy a empezar a compartir pantalla y voy a pasar a explicarles de qué se trata. Muy bien. Por lo general, palimpsesto se utiliza en historia. ¿Por qué? La palabra en sí, palimpsesto, habla de un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Pero también, cuando uno se pone a pensar en ver lo que sucede en términos literarios, también se habla como palimpsesto cuando una persona, un escritor, un autor, hace una reescritura de algo que ya fue escrita antes. Entonces a mí, por ejemplo, me interesó pensar en la idea de palimpsesto y les garantizo, damas y caballeros, les garantizo que no fue fácil porque hoy hablar de trabajo implica hablar de muchísimas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque precisamente uno diría, bueno, pero ¿qué? ¿El trabajo era lo que era hace 50 años como para poder situarnos en lo que decía o lo que pensaba el señor Oscar Boni, que tengo la sensación de que no tiene ni idea de quién es, y que lógicamente yo tampoco supe en un momento hasta que me puse a investigar y ver de qué se trataba. Bueno, o sea, lógicamente uno diría, no es que el trabajo cambió de un día para el otro, es un proceso que va generándose en forma paulatina, a veces mucho más rápida, a veces mucho más que rápida, como puede estar pasando en el día de hoy. Pero lo que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, si pensamos hoy en lo que nos pasa en relación al trabajo, encontramos cosas que son actuales, pero a la vez son situaciones que vienen de antes. Por ejemplo, vamos a encontrarnos que para hoy trabajar implica que trabajamos para vivir, que vivimos para trabajar. El trabajo mucho más de una vez define quiénes somos. También el hecho del trabajo define con quién o quiénes estamos o con quién no estamos la mayor parte de nuestro tiempo. Podemos encontrar en el trabajo sentido, satisfacción y orgullo en lo que hacemos y donde lo hacemos. Y a veces ese sentido, orgullo y satisfacción hasta puede ser en los lugares mucho más, en los trabajos mucho más repetitivos y rutinarios que puede haber. Nos determinan nuestra perspectiva de futuro, para bien y para mal, influye en nuestra autoestima, o sea, pasan muchísimas cosas con esto.
Ok, excelente. Entonces la pregunta sería, bueno, y la pregunta es, ¿a dónde queremos ir? Bueno, esperen un segundito antes para después ir viendo de a poco hacia dónde nos vamos metiendo. Acá estoy. Claro, también hoy podría uno pensar sobre qué es el trabajo hoy en términos espaciales, cuando estamos pensando en la idea de teletrabajo. Y más aún todavía cuando no sabemos, porque no está muy claro todavía, si en la hiper, meta pandemia, ¿dónde podemos llegar a terminar? Porque también piensen ustedes de que lo que pasó desde el año pasado y un poco menos, pero que tampoco sabemos hacia dónde deriva la situación, nos encontramos con redefiniciones muy marcadas en términos de trabajo y lo que era en algún momento algo, digamos, que pudo resolvernos la existencia, en otros momentos no lo fue. Un ejemplo muy concreto y es paradójico porque que lo diga justo cuando estoy hablando por Zoom precisamente, pero en esta plataforma de videoconferencia hoy en día la gente está que no puede más, no puede saber, no quiere saber más nada. Quiere, aunque sea la presencialidad, abrazarnos con el otro, pero esto de alguna manera redefinió claramente las formas de trabajo. Ok, entonces la pregunta es, bueno, pero si redefinió las formas de trabajo, ¿qué quiere decir? Bueno, para los que no saben, yo les puedo comentar de que hablar de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo home office, eran beneficios hasta marzo de 2020. Eran beneficios que se daban para determinados sectores, digamos, dentro de una organización. Hoy en día es la norma. Es esto o nada. Y claro, en algún momento nos vino muy bien, no nos vino muy bien, pero hoy en día ya hablar de Zoom es algo bastante enloquecedor. Entonces, la pregunta sería, un segundito. Ok. Santiago, discúlpame. Me está preguntando Pamela si entré, decirle que sí, que está todo bien. Pamela Maureira. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, entonces ahí uno empieza a ver que hubo redefiniciones indudablemente. Entonces, en esas redefiniciones, uno empieza a pensar sobre cómo hoy se puede redefinir la forma de trabajo o qué quiere decir trabajo, pero yo quiero ir mucho antes en el tiempo. Nos vamos un poco acercando a la idea de quién es Oscar Boni, que uno dice es un desconocido, no, no es ningún desconocido, ya van a ver, lo que pasa es que es raro que, que nunca se haya visto por lo que significa en el área, en nuestra carrera. Entonces hoy lo vamos a conocer. Y todo esto comienza a partir de un libro, a mí me gusta, no sé si ustedes saben, entonces les comento, que me gusta mucho ir a librerías. Una persona está dedicada al tema de las relaciones de trabajo y es profesor universitario, no puede no conocer las novedades que hay a nivel de gestión de organizaciones, a nivel de gestión de personas. Es imposible, y más aún todavía, pues en otras instituciones académicas me dedico a lo que nosotros conocemos como economía de trabajo, con lo cual entonces yo les comento que hace unos años atrás, y hoy se sigue hablando de esto, hubo toda una serie de libros que hablaban específicamente sobre los cambios a nivel de trabajo y el caso argentino en particular, ¿no es cierto? Uno de ellos es el de un señor que cada tanto suele salir en los medios, que se llama Eduardo Levi Cellati, que es, digamos, es profesor en la Universidad de Itela, que incluso tiene su consultora, es economista, y también otro señor que es muy conocido a nivel de divulgación, si se quiere, y a nivel que es periodista, no es tan especialista, se llama Andrés Oppenheimer, bastante criticado en nuestra facultad porque es una persona que adhiere a determinadas ideas bastante particulares, pero no deja de ser una persona reconocida dentro del ámbito del periodismo. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2018? Y pasó que precisamente hubo un ámbito, un área disciplinaria que tenía que ver con lo que iba a pasar con los cambios a nivel de trabajo, que se puso de moda, o si se quiere, se puso como una tendencia. Entonces hubo mucha producción académica, y no tan académica, más de divulgación. Bueno,
en función de los cambios que hoy estamos viendo y que hoy en día que ni siquiera suponemos que van a terminar, porque esto va a ser un cambio en forma permanente. Y en un momento me encontré con el texto de Levi Sheyati, que insisto, yo voy a hablar de él en términos meramente artísticos, no académicos, y me encontré con esto. Comparto pantalla. No sé si lo llegan a ver, pero van a encontrar una imagen que pareciera ser algo así como gente robotizada o robots con forma antropomórfica, y la idea de estar en una situación un tanto extraña, pero que yo no sabía, francamente, y lo reconozco, de qué me estaban hablando. Y ahí, como licenciado en Relaciones de Trabajo, me encontré por primera vez lo que ustedes ven acá abajo, que dice La familia obrera, una obra de Oscar Boni, 1968. Yo cuando vi esto, les digo, hace unos años atrás, no entendía cuál era la idea, con lo cual entonces ya estábamos hablando de que hay una obra, digamos, artística tal vez, bueno, que de alguna manera estaba siendo intervenida. Yo lo digo, dije, bueno, este señor, Levi Sheyati seguramente, y sin hablar mal de él ni mucho menos, habrá querido ser provocador en función de esta idea de lo que es, por ejemplo, trabajar en el día de hoy, esta idea de lo antropomórfico, la idea del reemplazo de trabajo humano, pero no. Me encontré así, de esta manera, que había una obra llamada La familia obrera, de un señor Oscar Boni en el año 68, que era parte de una instalación que se hizo en el Instituto Di Tella. Ok, entonces la pregunta es, bueno, entonces vamos por parte. ¿Quién cazos es Oscar Boni? Muy bien, señores, damas y caballeros, le presento a Oscar Boni. Esta foto básicamente es de una instalación artística en la cual él digamos, se autorretrató en función de violencias, etcétera. Es una obra que hizo con fotos en el año 68, en el año, perdón, 98, y que de alguna manera, bueno, a mí me sirvió como una manera de presentación. En el 41, misionero, muere en el 2002, y este señor tiene muchas particularidades. Si bien nosotros en el día de hoy lo vamos a ver, o lo vamos a estudiar, o lo vamos a presentar desde los diferentes significados de la familia obrera, o de la obra La familia obrera, este señor es muy conocido por otra razón. ¿Cuál? Que este señor se dedicó al arte de tapa de discos de las primeras bandas de rock nacional. Estoy hablando básicamente de Los Gatos, de Arco Iris, de Almendra, de Luis Alberto Spinetta, de Manal. Y uno dice, ¿y cómo? Claro, ahora pensemos en la época en que hablar del arte de tapa de los discos era hablar de obras de arte. ¿Por qué digo de obras de arte? Porque estamos hablando, o sea, muchos de los que están aquí son millennials, centennials, vivieron con el CD, el cassette con suerte, pero hoy en día uno está pensando más en la música que pasan en los dispositivos tipo Spotify, Deezer y etcétera, ¿no es cierto? Pero pensar en la idea del arte de tapa de discos hasta los años 80, hasta que vino hasta que surgió el compact disc digamos, como modelo hegemónico, era todo un tema. ¿Por qué? Porque la idea era que uno, a partir de la tapa del disco de vinilo, ¿no es cierto? Era pensar en el concepto del álbum, del LP, del long play, como se llamaba en aquel momento, y este señor lo que hacía era precisamente trabajar no solamente sobre el arte de tapa, sino también sobre la difusión,
sobre las maneras de trabajo, sobre, digamos, sobre qué se podía mandar al mercado o no. O sea, que estamos hablando de una persona que en términos fotográficos fue una persona que no siempre tuvo el respaldo que, digamos, que se merecía, ¿no es cierto? Entonces acá, digamos, tratamos, no sé si hacer un homenaje, pero sí por lo menos desde nosotros, como relacionistas del trabajo, pensar sobre qué tiene Oscar Boni para ofrecernos en términos de arte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si hablamos de Oscar Boni, es indudable que vamos a tener que hablar de lo que fue el Instituto Di Tella en los años 60. Insisto, si hablar del Instituto Di Tella en los años 60 es hacer, o sea, ustedes pueden después buscar en internet, hay un montón de bibliografía, montón de data sobre, digamos, sobre lo que fue para Buenos Aires y para la movida cultural de Buenos Aires el Instituto Di Tella, ¿cierto? Ahora, para más o menos, para que se den una idea, yo puedo decirles que de ahí, del Instituto Di Tella, salieron, entre otros, Nacha Guevara, Lelutier, Marta Minujín, o sea, que estamos hablando de un lugar que lógicamente que hasta hoy, después de más de 50 años de haber cerrado, sigue siendo tema de debate. Bueno, al punto tal de que incluso el arte pop y el hipismo, como lo conocemos o como nos imaginamos, fueron conceptos que fueron traídos por el Instituto Di Tella. Pensemos en los años 60, digamos que no había tanta información y precisamente esta idea del arte pop y de la idea del hipismo se trae a partir del Instituto Di Tella, o sea, gente muy vinculada con el arte extranjero, con el arte de afuera, etc. Muy bien, entonces la idea es que vuelvo a la idea de lo que pretendo explicar. A ver, vamos por parte. Vamos a la fotografía famosa. Damas y caballeros, les presento la familia Orea. Lo que ustedes en realidad están viendo es una foto, pero esa foto en realidad no es tal. Es un registro que quedó de lo que nosotros, o de lo que en arte se llama arte performático. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá es una representación de un señor, de una señora y de su hijo. ¿No es cierto? Ahora bien, estas personas que ustedes están viendo estaban expuestas en una exposición, como si estuvieran en un zoológico. Claro, pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque resulta, yo no sé si ustedes ven que en el pedestal hay una especie de papel blanco. Ese papel blanco tenía esta frase. Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra. Esto realmente, para el año 68 que se hizo esta exhibición, generó un escándalo de proporciones, porque uno diría, o sea, ¿cómo? Imagínense esa situación, en la cual tres personas están expuestas y la gente los va a ver como si fueran animales en zoológico, o como una obra de arte que en realidad no lo era, ni por asomo. En realidad, la idea era precisamente establecer una crítica al capitalismo, pero no desde el punto de vista de, digamos, sino desde una perspectiva de lo que a veces la sociedad estaba dispuesta a hacer en ciertas oportunidades. De hecho, les muestro algunas fotos en la cual la gente los está viendo, ¿no es cierto? O sea, ve a esta gente y que incluso muchas veces los espectadores se quejaban ante esta gente.
ante esta familia obrera. Incluso esta foto que ustedes están viendo ahora es una foto muy interesante porque fue una de las que más se difundió. Incluso, si me permiten, voy a salir 2 minutos de acá y van a ver que incluso hay un texto muy interesante, que es este, Ditela, ¿eh? Historia íntima de un fenómeno cultural, que precisamente está en la tapa esta misma imagen. Entonces uno dice, bueno, evidentemente, ¿cuál era el tema? Claro, la idea de Boni era generar una idea de provocación. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta gente estaba siendo expuesta y a partir de que le pagaban más, estando ahí 8 horas por hacer esto, le pagaban más que si estuviera trabajando. Entonces uno diría, ¿qué es el mensaje? Y de hecho, vean ustedes, si lo ven desde el punto de vista de la comunicación no verbal, no sé si lo llegan a ver, la cara de la pobre mujer, o sea, como que no. Y esto es una de las pocas, digamos, imágenes que quedaron, pero lo interesante que vamos a ver después es que esto tiene su redefinición. O sea, vean ustedes entonces que esta idea se llama arte performático. ¿En qué sentido? En el sentido de que están representando una idea, pero lo que se pretende ver es la reacción de la gente. Hoy en día esta idea de arte performativo o arte performático es algo sumamente común, pero en ese momento, Instituto Di Tella, que era, digamos, era la vanguardia artística prácticamente de la Argentina, fue algo muy discutido. Incluso la gente estaba en una situación de rechazo bastante fuerte. Bien, sigo. O sea, como verán, entonces uno dice, bueno, pero hablar de la familia obrera nos está situando en un determinado lugar, en un determinado momento. Efectivamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando, o sea, todo lo que hemos pasado por RT, vamos a estar hablando específicamente de lo que se llama ¿cómo se llama? El taylorismo-fordismo. Pero por otro lado, esto implicaba una crítica a esta sociedad sin interés, o sea, o por lo menos sin interés por parte del autor de pretender un cambio a nivel social, sino decir, bueno, señores, miren lo que una persona está dispuesta, o sea, está trabajando X horas como matricero y es capaz de dejar su trabajo porque le pagan el doble por estar 8 horas sin hacer nada, posando. Muy original. Comparto. A ver. Ahí está. También es esto interesante porque esta muestra duró 10 días, pero no específicamente por Boni, por la muestra de Boni, sino que, que hubo todo un problema bastante serio porque esta instalación era parte de una exposición llamada Experiencias 68. Y resulta que esta exposición, en esta exposición llamada Experiencias 68, hubo un autor, Roberto Plate, o Platen, no sé cómo se dice, que hizo un baño. Su instalación fue un baño de hombres, de mujeres, pero que toda persona podía escribir grafitis. Y se ve que alguien escribió un grafiti muy duro con el presidente de entonces, que era Juan Carlos Onganía, que el señor Onganía tenía bastante poco sentido del humor, con lo cual entonces lo mejor que se le ocurrió por medio de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires fue clausurar la obra. De hecho, lo que hicieron, o sea, en el momento de clausurar la obra, todos los artistas que habían, digamos, presentado obras, sacaron todas las obras a la calle y las empezaron a romper. Claro, la gente que estaba ahí haciendo de la familia obrera directamente lo que hicieron fue irse a las corridas porque, digamos, porque cuando vieron a la policía dicen que salieron corriendo. Pero vean ustedes qué importante porque a veces como el mismo arte genera una situación de tanta virulencia en la cual se interpela al poder, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué es lo interesante de esta idea? Que años más tarde se vuelve a presentar, pero desde otra perspectiva. Damas y caballeros, les presento la familia obrera modelo 1998. Ya acá hay otro tipo de planteo. Ya empezamos a ver otro tipo de proceso en la foto. Vean la cara digamos, del que hace del padre de familia. Ya estamos hablando de algo mucho más marcado que podría mostrarnos una idea de pseudo o de cierta precarización. Ya no es la misma persona que está 30 años antes aquí. Vean ustedes que uno podría pensar el chico haciendo los deberes para el colegio bajo la atenta mirada del padre, la madre detrás, y acá ya es otra cosa completamente distinta. Que de alguna manera, ustedes saben que esto se hizo en la Fundación Proa en el año 98, y luego, en el año 2000, aparece otra versión, que sería esta. Entonces, el planteo sería más o menos el siguiente, y haciendo también mención expresa a que este es un trabajo in progress, ¿no? O sea, es un boceto, es algo que, digamos, un boceto como para poder profundizarlo más tarde. Esta es la versión año 2000, y en el 2002 hubo un grupo de, digamos, de gente, un grupo de artistas que hizo la instalación, pero ya sin la familia obrera, sino que directamente el pedestal estaba vacío. ¿Cuál era la idea que se quería transmitir? La idea de la desocupación, post-2001. Con lo cual, vean ustedes qué interesante si empezamos a vincular cuestiones relacionadas con el arte, cómo estas cuestiones nos empiezan a impactar. Uno diría, bueno, pensar en el año 68, lo que la familia obrera representó en términos de interpelación a un sistema, pero que no se pretendía cambiarlo, frente a cómo se empieza a dar una idea de decadencia a través del tiempo a partir de esos integrantes de la familia, digamos, de esta idea de familia obrera. Ahora bien, uno podría pensar lo siguiente, un poco como para también hacer una idea de cierre, o por lo menos una idea de síntesis de cuál es el planteo. Fíjense, por ejemplo, que lo que vamos a ver ahora tiene un poco que ver con esta idea de palimpsesto que yo les planteaba al inicio de esta presentación. ¿Por qué? Porque la idea básicamente es la de mostrar que cómo esta idea de la pandemia, cómo los procesos que tienen que ver con cambios a nivel del sistema, de los temas económicos, también impactan en las formas de trabajo. Lógicamente que yo tuve que hacer un recorte muy grande de fotos, porque si no, esto era mostrar foto y foto. Entonces me puse a pensar sobre qué era lo que podía hoy representar el trabajo, insisto, y sabiendo que esta idea de palimpsesto en relación al trabajo implica una reescritura de muchas cuestiones vinculadas a lo laboral, me puse a pensar sobre cuál era la mejor forma de que una fotografía mostrara lo que las diferentes situaciones que pasan en el día de hoy, que en realidad también no pasan desde hoy, vienen desde hace rato. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, presentarles lo siguiente. Ah, sí, también, esto también tener en claro que si bien que esta idea de la familia obrera, ya la muestro por última vez, no molesto más con esto, van a ver que esto hoy en día es lo único que quedó de este arte performático que se había diseñado a fines de los 60, y esta foto en concreto forma parte de la colección del Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Disculpen por ahí que voy yendo para atrás, prometo la próxima vez poner ya este PowerPoint. Pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención esto. ¿En qué sentido? El año pasado, para las jornadas que se hicieron en ese momento, presenté un trabajo sobre los lugares y los no lugares. Entonces, una de las fotos que había posteado para ese trabajo era esta, precisamente. El call center como antecedente en no lugar o lugar no fijo, pensando siempre en esta idea de la pandemia, en el sentido de que qué es lo que nos pasa hoy en términos de nuestro lugar de trabajo. Si estamos fijos a sujetos a un lugar de trabajo, o en realidad el lugar se desdibujó tanto que no sabemos ni dónde estamos. O tal vez esto. Y esta foto es bastante particular porque es del año 2015. Es un señor que vende pulsos telefónicos en el metro de Santiago, que en realidad no es solamente este señor, sino que todo un grupo de gente joven que cuando te quedas sin crédito, vos vas y te acercas. Claro, pero fíjate, ¿por qué digo el no lugar, un metro cuadrado? Porque esta persona, perdón, no se puede alejar más de un metro cuadrado, que es donde le entra la señal. O por lo menos en aquel momento por donde le entraba la señal por la cual vendía los pulsos telefónicos. Con lo cual entonces, esta persona su lugar de trabajo es un metro cuadrado. Y hablamos de turno de trabajo de entre 6 y 8 horas, en la cual no se puede siquiera sentar. O sea, en ese momento le pedimos, por favor, sacarle una foto y justo digamos, como que se reclinó sobre la baranda. Pero fíjense esta idea de un no lugar, un metro cuadrado en una estación de subte. Eso a mí particularmente me llamó la atención en términos de lo que es el trabajo hoy o el no lugar en términos de trabajo. ¿Y qué le cuenta este señor cuando llega a la casa? ¿Cómo le fue? Que no pudo moverse de un metro cuadrado porque justo ahí entraba la señal para poder hacer su trabajo. Bueno, una segunda variante es esta. Por ahí está un poco más borrosa, pero apunta a la misma situación. El metro cuadrado como espacio vital. Esto es el Metro de Santiago de Chile, que insisto, la chica con el balderín como referencia para que la gente se acerque y poder vender pulsos telefónicos. Pero su lugar de trabajo no se puede alejar más de ese metro cuadrado, que incluso hasta está señalizado, porque es ahí donde entra el satélite. Esta foto es una foto de un señor llamado Andreas Gursky, que es uno de los fotógrafos más famosos al día de hoy, y vean el nivel de despersonalización, en la cual incluso esta foto tiene varios metros, tanto de largo como de alto. Y enfrentándonos a lo que nos viene, a lo que se viene. Esta foto fue sacada, o digamos, está en internet y tiene que ver con el proceso que está pasando hoy en día en Estados Unidos, de mucha gente que no quiere volver a sus trabajos, muy concretamente los trabajos, digamos operativos, de los que están digamos, los más baratos, y están pidiendo gente de 14 a 15 años. Entonces también ahí nos encontramos con un reto bastante interesante. Vamos a reaccionar cuando quieran contratar chicos de 10. Entonces ahí también uno empieza a pensar a partir de la foto, a partir de este contrapunto entre el antes y la ahora, qué es lo que va sucediendo con el tema de trabajo. Espera, voy a salir un minuto de acá. Bien, perdón, voy a salir aquí. Así me ven la cara. ¿Me ven? Sí, me ven, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que pasa en esta idea de contrapunto y por qué el trabajo todo el tiempo se va generando una idea de reescritura permanente? Y más aún todavía cuando hoy estamos planteando sobre qué es. ¿Es algo que va a desaparecer? ¿Es algo que uno tiene que temer? Hoy mucha gente nos dice, no, pero van a aparecer trabajos nuevos, de los cuales todavía no hay ni noticias. Lo que pasa es que, claro, tampoco nadie dice acerca de qué clase de trabajo van a hacer.
Pero básicamente a mí lo que me interesaba presentar en esta situación es esto precisamente, o sea, cómo a veces el arte, cómo a veces la foto nos dicen muchísimas cosas acerca de qué es lo que sucede en nuestra área disciplinaria, que es lo laboral. Básicamente, el cierre que yo había hecho, que se me había ocurrido, era algo así como trabajo in progress. En solo meses podemos sorprendernos aún más, por lo menos como profesionales en el área de las relaciones de trabajo y que estamos vinculados a la gestión de personas, no perdamos jamás, nunca jamás, la capacidad de reaccionar y de sorprendernos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que no haya sido tan duro. Gracias. Bueno, agradecemos a Claudio, interesantísimo, creo que nos invita a reflexionar, ¿no? Acerca de este trabajo entendido como, si se quiere, como un hecho social total, ¿no? De alguna manera, respondiendo a Dominic Meda. Así que bueno, siguiendo los lineamientos de la organización de esta actividad, eh, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede dejar en el chat o incluso puede abrir el micrófono y simplemente, bueno, expresarse, no hay ningún problema. Los dejé mudos a todos, ¿viste? ¿Vos te diste cuenta? Qué fuerte. Sí, sí, Pamela, por supuesto. Interpela muchísimo. Claro que sí, porque uno también diría, bueno, ¿para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va? Y vos decís, bueno, y desde el punto de vista fotográfico, muchísimas cosas se pueden construir desde, ni siquiera desde lo fotográfico, sino desde el arte, ¿no es cierto? Eh, a mí, por ejemplo, pensar en Oscar Boni, a mí me generó toda una situación en la cual yo digo, ¿lo presento o no lo presento? Porque lo tuve que pensar, le digo que fue una situación en la cual tuve que responder rápido y dijo, me animo, voy por acá. A mí, el objetivo que tengo es presentarlo como un book de fotografías a mediano plazo, porque al fin y al cabo son muchas cosas que se hablan cuando uno ve lo que pasa con el trabajo hoy en día y cuando uno lo ve o se queda interpelado cuando uno lo ve a partir de una foto. Por eso digo que a veces uno se siente más, cuando uno le cuentan situaciones es una cosa, pero cuando empezamos a ver esto que está registrado, o sea, tiene un registro, tiene una determinada situación y esto ya es distinto. Por eso digo que es muy interesante para poder trabajar esto sobre qué nos pasa a nivel de esta reescritura del concepto trabajo. También hay otro tema que de alguna manera este trabajo nos lleva a pensar. ¿Cómo empezamos a vincular el arte? Entonces siento que esto es un spin-off, ¿no es cierto? O sea, este es algo mucho más amplio. Pero ¿cómo podemos empezar a pensar, o sea, esto que yo les comentaba al principio de la exposición, ¿cómo puede ser que durante los años que pasé en RT nadie me supo decir que había un trabajo como este? Yo me enteré de casualidad. Entonces uno diría, bueno, a ver, no tenemos tiempo para el arte. Y yo te digo, no, tenemos que tener tiempo para el arte, porque el arte también no solamente es existencia y ser, sino también interpelación. Por eso desde ahí me meto con esta idea del arte. Entiendo, muchas veces tenemos que estar pensando en presentar papers, en presentar proyectos para los lugares que trabajamos, y más aún todavía, yo por ahí no quise hablar mucho del tema, pero en estos casos yo les planteaba al inicio, cuando hablaba de, por ejemplo, de Marita Fortabat, la familia Roca, hay toda una serie de cuestiones que también llevan a pensar que en el arte o en el diseño gráfico o en la escultura pasan cosas. Por eso digo que muchas veces cuando pensamos en términos comunicacionales nos olvidamos de estas cosas y hay muchas, y nos están comunicando muchísimas cuestiones. Por eso digo que ahí hay que estar muy sumamente atento.
Sí, 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 invito a reflexionar mucho porque, bueno, generalmente hay una gran problema existencial, se quiere un conflicto entre el artista y visto como trabajador, como trabajadora, y el arte visto como trabajo, y monetizar el arte, y lo que significa una industria cultural, y separar lo que es una industria cultural de lo que el under, digamos, ¿no? De lo que pasa por debajo, de lo que subyace por la industria cultural, que no se consideraría un trabajo, como puede ser el arte callejero, si se quiere, ¿no? Eh, hay mucho para comentar, Claudio, es bastante amplio. Muchísimo. Eh, Ay, ni hablar, sobre ni, todo, hab- ni sí. hablar, Cari, ni No hablar. sé, Cari, O sea, si querés decir algo al respecto, Por, igualmente, ya que te animaste a por- comentar, por eh, favor, dale. estaría muy bueno que realices algún aporte. No, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo No, están? Les pido disculpas que no tengo el tema de cámara, pero tengo muy mala señal y si pongo la cámara no escucho nada y se me corta. está bien, está bien, Eh, está bien. pero bueno, no, me llamó mucho la atención, yo la verdad es que tampoco lo conocía, pero mirando tus fotos, claramente en la primera, más allá de todas las Susanitas que se supone que deberíamos ser las mujeres en otras épocas, casi a los pies del hombre está en la primera foto, más o menos, sentada con el hijo. Ya en Muy la bien. Muy buena observación, muy buena observación. Sí, 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 así que bueno, nada, pero y estás hablando encima de un personaje como es la señora Amelia de Fortabat, que bueno, hizo mucho luchando con un mundo completamente masculino para todo lo que era lo empresarial, claramente. Si no era de ropa y de Tiffany o O- de cosas que teóricamente implicaban solamente a la mujer, meterse en un mundo cementero, en un mundo de la construcción, en un mundo que nada que ver, que le correspondía, entre comillas, o le correspondería, entre comillas, a la mujer. Así sí, que Katy, pero sin embargo vos estás diciendo algo muy interesante, porque, a ver, uno, yo te garantizo que estudiar a Malita Fortabat desde el punto de vista de las relaciones de trabajo tenemos para algo para un postdoctorado. ¿Por qué? Porque tiene tantas facetas interesantes, pero que al mismo tiempo, yo no sé si uno y sin ser especialista ni mucho menos, yo no sé si me metería con la perspectiva de género porque Amalita Fortabat se tuvo que hacer, o sea, venía de las familias más importantes de Buenos Aires, pero fue una persona que, digamos, que llevó adelante un imperio vinculado al cemento. Y de sí, sí, hecho, totalmente. y no solamente eso, sino que además hay toda una idea en la cual, supongamos que un día se muere el marido, y el tema es que ella sola al año siguiente duplicó la producción de la fábrica. Entonces, o sea, entonces vos decís, bueno, evidentemente esta persona tenía capacidad. Sí, claro. Ahora, pero si vos empezás a ver a Malita Fortabat, vos te encontrás con muchas aristas en una misma situación. Sí, ¿Por una de qué? ellas es el arte, como bien lo dijiste antes. Por supuesto, ni hablar. O sea, yo qué pena que no lo mostré, porque la verdad que si no estábamos sobras, pero ya de hecho el Museo Fortabat, con las obras que ella misma figura como modelo, ya es todo un tema. Con decir un ejemplo muy concreto. A mí me gusta mucho Andy Warhol como artista pop, ¿no es cierto? Digamos, mi autor, digamos, mi artista favorito. Chao, Pamela. Y el tema es que tenía el suficiente dinero como para pagarle al mismísimo Andy Warhol una serie de retratos que que están en el Museo de Fortabat, ahí en Puerto Madero. Y no es uno, son varios. O sea, una mecenas, que digamos, o sea, una mujer filantrópica que apoyó al arte, pero también, por otra parte,
una persona que manejaba a su criterio los precios del cemento. Sí, sí, claramente. Así que bueno, pero bueno, la observación con respecto al mundo laboral y el mundo que ocupaba la mujer en un antes y un después, y todo esto que estás diciendo de realmente que no deja de ser un reescribir, que es creo a donde apunta con todo esto un post-pandemia, porque es un reescribir laboral completamente. Por supuesto, Katy, claro que sí. Así que bueno, muchas gracias por todos los aportes. Por favor, gracias a vos, Katy. Bueno, si ya no queda ningún comentario ni pregunta más, vamos a dar por finalizada esta mesa. Así que bueno, agradecerles a las personas oyentes que se quedaron, especialmente a Claudio también, que nos invita a reflexionar. Muy interesante la actividad. Bueno, junto con José María, los y las despedimos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta actividad. Igualmente les recordamos que siguen hasta las 8 de la noche, a las 7 se inicia la última actividad, hasta las 8, y hoy es el último día precisamente de las jornadas. Bien. Así que bueno. Muchísimas gracias por dar este espacio, y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten. Chao, gracias a todos. Adiós, chao, hasta luego, sigan bien. Chao, hasta luego. Adiós, chao.